Supongamos que reparte 52 cartas normales en 13 montones de 4 cartas cada uno, demuestra que siempre puede seleccionar una carta de cada montón para obtener una de cada una de las 13 cartas. Valores que son as 2, 3 hasta 10J, reina y rey. Para demostrar esto, usaremos el teorema del matrimonio de Hall, así como la demostración por contradicción. Que el teorema del matrimonio de Hall dice que G sea un grafo bipartito con los conjuntos A y B, entonces G tiene una coincidencia de así, y solo si la cardinalidad de n de S es mayor o igual a la cardinalidad de S para todos los S que son subconjuntos de una recuperación. La cardinalidad de n de S es el número de vértices en el conjunto de vecinos de S o el conjunto de vértices que son adyacentes al menos a un vértice del conjunto S. Probar esto directamente sería difícil, pero podemos usar la condición de coincidencia del teorema del matrimonio de Hall para ayudar a construir una gráfica G con 13 vértices en el conjunto A cada uno, que representa uno de los 13 valores de cartas y 13 vértices del conjunto B, cada uno de los cuales representa uno de los 13 montones, indica el inicio de la gráfica. Tendría este aspecto en el que, de nuevo, el conjunto A contiene 13 vértices para los 13 valores de las cartas, y el conjunto B contiene 13 vértices para él, 13 montones de 4. Dibuja un borde entre un vértice A en el conjunto A hasta un vértice B en el conjunto B si una carta con el valor A es. En la pila B nota que solo estamos buscando una coincidencia de A, cada valor debe encontrarse en las pilas exactamente una vez. Tendremos una coincidencia si la condición de coincidencia del teorema del matrimonio de Hall se mantiene dado cualquier conjunto de valores de cartas, un conjunto S que es un subconjunto de un que debemos mostrar que la cardinalidad de n de S es mayor o igual a la cardinalidad de S, es decir, el número de pilas que contienen esos valores es al menos el número de diferentes valores, pero, ¿y si no se dijera que la cardinalidad de S es igual a K? Si la cardinalidad de n de S es menor que K, lo que significa que no es mayor o igual a K, entonces tendríamos menos de 4K tarjetas diferentes en esos montones, ya que cada montón contiene 4 cartas, pero hay 4K cartas con K valores diferentes, por lo que al menos una de estas cartas debe estar en otro montón, lo cual es una contradicción. Por lo tanto, la condición de coincidencia se mantiene, por lo que hay una coincidencia según. Espero que esto te haya resultado útil.